Hola, buenos días. Yo soy Raúl Santos Cruz, estudiante de la Universidad Veracruzana, y como parte de la experiencia educativa de conservación de flora y fauna, voy a hablar un poco sobre unas semillas que tengo aquí, que son semillas de tomate, de una variedad en específico, la variedad SID F1, que es una variedad indeterminada. Esta es una planta que puede crecer hasta más de 10 metros, que se va tutorando, se va manteniendo y bueno, que puede estar fructificación por más de 6 meses. En el tomate, por ejemplo, existen diferentes variedades. Esta es una variedad, como decía, indeterminada. Hay variedades determinadas, que son las que crecen como arbusto, y hay variedades semi-indeterminadas que se van tutorando poco a poco, que su tallo puede alargarse un poquito más, pero que tienen un límite. Esto que estoy manejando, o esto de lo que les estoy platicando, tiene que ver directamente con la calidad de la semilla y la variedad, y lo que nos lleva a los trabajos de Biblov. Como sabemos, Biblov fue un botánico ruso que se dedicó a investigar el origen de las características de las diferentes variedades de plantas, semillas, y cómo su adaptabilidad al medio les permitía crear ciertas condiciones, y esas parecían ser diferentes entre sí, pero en realidad compartían un ancestro en común. Los trabajos de Biblov son muy importantes para comprender cómo se ha ido evolucionando en el proceso de mejoramiento genético de las semillas y cómo el hombre ha intervenido en eso, obviamente. Antes que eso, me gustaría platicar un poco de la biografía de Biblov. La parte que quizás más me llamó la atención es el hecho de cómo lo que él observó, o sea, la hambruna que pasó en su lugar de origen en algún momento, lo llevó a adentrarse al área agronómica y posteriormente a hacer estos estudios. Pero no solo es esa experiencia la que le permitió comprender y aprender más, sino también sus conocimientos científicos, ¿sí? O sea, combinó lo que sabía de la genética de Mendel, por ejemplo, en algún momento, los libros que empezó a leer y acercarse, con su experiencia para poder buscar una alternativa que le permitiera a la población mantenerse alimentada de manera permanente. Dentro de los trabajos que él realizó, pues el más importante fue la creación de bancos de semillas, recolectar semillas de diferentes variedades y especies para preservarlas, porque como él decía, la tendencia del desarrollo de la agricultura va a ser dejar a las mejores especies. Sin embargo, las que podríamos considerar como peores no necesariamente son peores para la naturaleza, ¿no? O sea, quizás se adaptaron a su medio y a lo mejor por eso fructifican menos, por eso crecen menos, pero no quiere decir que sean malas especies. Entonces, él lo entendía de esa manera y sabía que para poder solucionar problemas que presentan las plantas es necesario analizar su historia, regresar y observar el ancestro que tienen en común y cómo cada especie va desarrollándose de manera diferente. Vuelvo al punto del tomate. El tomate es una hortaliza que puede crecer desde los 17 hasta los 34 grados centígrados en un ambiente muy favorable. Sin embargo, hay variedades de tomate que se han cultivado a casi 40 grados con bastante humedad, y eso les ha permitido aún así fructificar, lo que quiere decir que son plantas que se van adaptando poco a poco a su entorno y a su medio. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿En dónde estriba la diferencia si estamos hablando de la misma planta? Bueno, pues en eso, en la adaptabilidad y en cómo las plantas van buscando la manera de sortear las condiciones que tienen en su medio, ¿no? Los bancos de semillas nos permiten recolectar semillas de diferentes especies y guardarlas para que éstas no se vayan perdiendo y para que en algún momento se puedan estudiar y analizar y comparar. Las semillas de diferentes especies van creciendo en diferentes lugares, obviamente, y como crecen en diferentes lugares, estas variedades se van volviendo resistentes a plagas, a enfermedades propias de sus regiones, pero quizás, y eso es lo que ha hecho la industria agroalimentaria, al combinarlas se pueden crear plantas que resistan mayores temperaturas, que resistan a plagas, enfermedades, vectores,
que van mermando la producción si no se controlan. Entonces, cuando se pueden combinar genéticamente, van dando lugar a semillas híbridas o a semillas transgénicas, que en algún momento también podrían denominarse de esa forma, porque tienen un mejoramiento a partir de un laboratorio. Sin embargo, eso no está mal, porque lo que se busca es, obviamente, alimentar a la población. Pero lo que necesitamos entender es que no siempre se tiene que abusar en exceso o ocupar en exceso este tipo de semillas, porque a la larga el hecho de que existan va a disminuir las variedades nativas. Entonces, estas variedades nativas son importantes, como lo decía anteriormente, para estudiar su historia, para estudiar el desarrollo. México cuenta con 26 bancos de semillas en donde estas comunidades que van recolectando diferentes variedades las van guardando ahí. Es algo muy importante, es algo que necesitamos preservar e impulsar, porque es parte de la historia natural del desarrollo y del mejoramiento agronómico de las diferentes variedades de plantas. ¿Cuál es la relación de todo esto con la experiencia educativa de flora y fauna? Bueno, pues creo que es muy obvio, ¿no? En la medida en que entendemos que una planta tiene un proceso evolutivo, podemos nosotros analizar ese proceso evolutivo, ver cómo ha sido su desarrollo y por qué se adaptó a ciertas condiciones y variables. Y en algún momento buscar un mejoramiento o un cruce con otras variedades que nos permitan un mayor rendimiento y pues una mejor adaptación a los diferentes entornos que hay en todo el mundo. Finalmente, bueno, como parte de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de Producción Agropecuaria, el ingeniero, el ISPA, necesita conocer que la historia de las plantas va relacionada directamente con el desarrollo de las mismas, ¿no? O sea, se puede observar cuál es la tendencia. Como bien decía Biblom, las plantas que sufren un mejoramiento tienden a impulsarse y a ir disminuyendo a las otras plantas nativas, pero los bancos de semillas permiten mantenerlas en un espacio en donde se guardan y posteriormente, como lo he dicho, se pueden retomar para realizar este tipo de experimentos o de análisis científicos y determinar cuáles son sus características y cómo eso puede contribuir a seguir mejorando el desarrollo de la industria agroalimentaria. Bueno, ese es el ejemplo que les ponía y estas son, por ejemplo, aquí tengo una variedad de semilla de tomate. Hay varias, hay bastantes casas industriales que se dedican al mejoramiento genético de las semillas, no solo el tomate, sino de muchas hortalizas, y va en relación directa con los trabajos que en su momento inició Nikolai Biblov. Gracias.